En la reflexión del día de hoy me gustaría darle continuidad a para qué Dios algunas veces nos lleva al desierto. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios de eso? En el pueblo de Israel vimos claramente cómo Dios los lleva por el desierto, y desde el inicio de eso Dios lo hizo con el propósito de probar el corazón de ellos para ver si habían de obedecer la palabra de Dios, para ver la gratitud de ellos en el desierto, para probar el corazón de ellos. Lo hizo y los lleva por un desierto. Claramente pudimos ver que fue Dios el que lo hizo de esa manera para probarlos a ellos. De allí pues decíamos también en la primera reflexión que cuando Dios tiene un propósito de llevarnos al desierto, pues es porque Él quiere hacer algo. Él quiere capacitarnos, moldearnos, Él quiere probar nuestra fe, Él quiere demostrar su poder muchas veces, y es en medio de esas situaciones. Cuando hablo del desierto, lo hago en un sentido de tipo espiritual, desierto espiritual. Me refiero a aquellas situaciones que pasamos, la mayoría de ellas no las comprendemos. A veces son situaciones inesperadas que llegan y que cambia totalmente nuestro rumbo, quizás de nuestros planes, porque a veces nuestros planes no son los planes que tiene Dios. Entonces Dios tiene que intervenir cuando tiene un propósito, y entonces moldearnos de tal manera que podamos estar preparados para llegar hasta donde Él nos quiere llevar, o hacer Dios con nosotros según el propósito que Él tiene para con nosotros. Decíamos que eso es algo diferente, ¿verdad? Porque ahí vemos un propósito de Dios. Cuando Dios está en el asunto, Dios tiene cuidado de toda la situación. Al final, la voluntad soberana de Dios, la voluntad de Dios es perfecta y se va a cumplir de todas maneras. La palabra del Señor enseña que ni un pajarillo cae a tierra si no es la voluntad de Dios. Es decir, que al final del día la voluntad de Dios se va a cumplir, pase lo que pase. Eso es diferente, ¿verdad? Cuando estamos en el propósito de Dios. Y algo muy diferente es cuando nosotros mismos es que nos metemos a ciertas situaciones que la gente le llama desierto, o la gente dice qué prueba más grande que Dios me ha puesto. Y a veces no es así. A veces no es que Dios le ha puesto ninguna prueba, ¿verdad? Sino que simplemente es resultado o consecuencia de alguna decisión mala que tomó, de alguna acción mala que hizo, y está pagando, ¿verdad?, ciertas consecuencias. No tiene Dios nada que ver en eso, sino que es simplemente las consecuencias de alguna acción o alguna decisión que personalmente cada uno toma, ¿verdad? Entonces, eso es otra cosa, ¿verdad? Hay que hacer como la separación cuando es una situación provocada por nosotros mismos, o cuando realmente es Dios el que nos está llevando por esa situación o por ese desierto. Ahora, cuando es Dios el que nos está llevando, recuerde que la palabra del Señor enseña que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es para los que, conforme según su propósito, han sido llamados por el Señor. Entonces, Dios tendrá cuidado de no hacernos pasar una situación que no sea humana, es decir, que no podamos resistir humanamente hablando, que nuestras fuerzas lleguen al tal punto donde vamos a caer debilitados. Tampoco, ¿verdad? Dios nos va a llegar, porque dice que no nos ha puesto Dios, o no nos pondrá una prueba que no sea, que no podamos resistir, que no sea algo que esté dentro del propósito, sino que Dios lo va a hacer con un propósito determinado. Y esa básicamente es como la introducción, como la serie que comenzamos. Vamos a ver diferentes
aristas, diferentes casos de hombres que tuvieron en la Biblia, que tuvieron que pasar por diferentes situaciones, pero al final del día podemos ver que siempre estuvo Dios obrando en el propósito que Dios tenía para llevarlos. Ya vimos la primera introducción o la primera reflexión, que era cuando Dios a un pueblo entero, al pueblo de Israel, lo lleva a un desierto. Lo lleva a un desierto y allí los probó. Yo le invito para que usted pueda ver la reflexión anterior, la primera parte, y ahí pues se dará cuenta de lo que ya hablamos. Para darle continuidad entonces a la temática o a la serie, me gustaría mencionar en el libro de Éxodo, capítulo número 3. Ahora quiero hablar de un poco de la vida de Moisés. Digo un poco porque es bastante amplia, realmente toda la vida es muy impresionante, la vida de Moisés, pero pues esta no es una predicación, es una reflexión. Por lo tanto, el tiempo en un video corto no dura demasiado como para extendernos en una predicación. Pero voy a señalar lo resaltante según lo que Dios ha puesto en mi corazón para dejarles a ustedes en esta reflexión. En el capítulo número 3 dice, en el verso 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. La vida de Moisés es un ejemplo más de cuando Dios tiene un propósito de llevarnos al desierto, o en el caso de Moisés, por qué lo hizo pasar por un desierto para buscar un propósito, para sacar de él algo mejor, para capacitarlo, para procesarlo, para mostrarle su gran poder. Era necesario que pasara por ahí. Es totalmente diferente cuando uno ha pasado por un desierto y que cuando uno todavía no ha pasado por allí. Por ejemplo, en el caso de Job, el caso de Job es en unas palabras que él dice, es un gran ejemplo, porque él dice, yo de oídas había oído a Dios, pero ahora mis ojos lo han visto. Pero si usted analiza cuándo dijo él eso, mis ojos ahora lo han visto, es decir, ahora ya conozco más a Dios, lo conoció en medio de un desierto, de una situación difícil que le llegó a su vida, que quizás en otra reflexión vamos a abordar también el tema de Job, el caso de Job, pero lo menciono por las palabras, ¿verdad?, que él dijo. De oídas lo había oído, pero ahora mis ojos sí lo han visto, es decir, conoció a Dios ya en otra dimensión. Bien, el caso de Moisés. Moisés nació marcado por Dios, un propósito de Dios. Desde que uno nace, ya nace marcado por Dios. La Biblia dice que hemos sido escogidos aún desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido predestinados por Dios, escogidos por Dios, es decir, Dios ya conoce nuestro destino. Hemos sido marcados por Dios, escogidos por Dios para cosas extraordinarias, para cosas grandes. Pero en la vida es necesario que pasemos por diferentes situaciones que van a venir a moldear, a sacar de nosotros lo mejor para lo que Dios quiere hacer. Eso sucedió con Moisés. Fíjese que siendo Moisés un bebé, en ese tiempo sale una ley del faraón que decía que todos los bebés israelitas tenían que morir, y era una sentencia firme al punto que iban de casa en casa buscando a los bebés israelitas, a cierto punto que la madre de Moisés se preocupa demasiado
y dice, bueno, algo tengo que hacer. Ya sé qué voy a hacer. Voy a hacer una barquilla, y en esa barquilla voy a poner al niño, lo voy a tirar al río en la barquilla, y que Dios lo dirija, que el destino se lo lleve, que Dios tenga cuidado de él. Es decir, ella básicamente se estaba dando por vencida, porque de todas maneras, si llegaban a buscarlo, al niño lo iban a matar. Entonces ella, en una manera de decir, Señor, te entrego a mi hijo, haz tú con él, dirígelo a dónde va a ir a parar en ese río, se lo entregó a Dios. Y así es como el niño comienza pues su travesía en esa barquilla, siendo un bebé, y comienza el río a llevarse la barquilla. Ahí es donde entra algo extraordinario, y quizás para alguna gente diría, qué casualidad, ¿verdad? Lo que sucedió no es casualidad, es propósito de Dios. En Dios no hay casualidades, en Dios no hay buena suerte o mala suerte. No existe eso, es propósito de Dios. Un pajarillo no cae a tierra si no es la voluntad del Señor. Es decir, todo está en la soberana voluntad de Dios. Bueno, resulta que se estaba bañando en el río la hija del faraón, y ve pasar la barquilla y le llama la atención ¿qué era aquello que iba en esa barquilla? Le llama la atención y dice, voy a ver qué hay acá. Y resulta que ve al niño, ve a Moisés, un niño muy hermoso, se enamora del niño y dice, lo voy a adoptar como hijo mío. Me lo voy a llevar al palacio, y lo adopta como su hijo. Mire cómo le cambió la vida, el destino a Moisés. Después que había una sentencia de muerte sobre él, siendo un bebé, por una ley que había sacado el faraón, ahora fue a parar, por propósito de Dios, por destino de Dios, al palacio real. Y fue convertido o adoptado como el hijo de la hija del faraón. Este niño le cambió su destino. Él tuvo el acceso a las mejores universidades, a la mejor comida, a la mejor ropa de ese tiempo, a la mejor educación. Básicamente tenía los derechos de un príncipe, porque era el hijo de la hija del faraón. ¿Cómo le cambió su destino? El niño creció, se hizo un adolescente, un joven. A los 40 años sucede algo. Y este niño, o este ya hombre, a los 40 años, él decide renunciar a todos esos lujos, a toda esa vida. 40 años tenía cuando él sale del palacio, llevado por Dios, por supuesto, porque detrás de todo esto estaba un propósito de Dios, y fue a parar a un desierto. Lo perdió todo. No tenía nada. Después de tenerlo todo, lo había perdido todo. Y fue a parar al desierto. ¿Sabe cuánto tiempo duró la vida de Moisés en el desierto? 40 años. 40 años en los que Dios lo estaba procesando. 40 años en los que Dios lo estaba moldeando. 40 años en los que Dios lo estaba capacitando, porque lo iba a llevar a otro nivel. Lo iba a llevar a convertirlo en el libertador del pueblo de Israel. Tuvieron que pasar 40 años. No tenía nada. Incluso lo que nosotros leímos dice que estaba un día cuidando las ovejas de su suegro Jetro. No eran ni de él las ovejas, ovejas ajenas. Andaba cuidando. Lo perdió todo. Pero eso era necesario, porque estaba siendo procesado por Dios. Al hombre y a la mujer que Dios va a usar para hacer cosas extraordinarias, tiene que procesarlos primero. Tiene que llevarlos al punto del desierto para poder capacitarlo. Para poder mostrar su poder, Dios tiene primero que moldear nuestro carácter, moldear nuestra vida, de tal manera que podamos llegar a ser en las manos de Dios lo que Él quiere que seamos. Así le tocó a Moisés. Ahora viene Dios, y aquí en los versículos que leímos lo está llamando. Le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y te estoy llamando porque te voy a encomendar una misión. Vas a convertirte en el libertador
de mi pueblo. Y usted conoce la historia, o si no se la digo rápidamente. Dios hizo un despliegue de poder, de fuerza sobrenatural por la palabra de Moisés. Recuerde, solo iba Moisés y su hermano Aarón. Pero la diferencia es que iba Dios con ellos. Y comienza Dios a respaldar. Por la palabra de Moisés sucedían las plagas. Por la palabra de Moisés se quitaban las plagas. Por la palabra de Moisés, Dios respaldó totalmente a este hombre. Lo saca, lo convierte en el libertador, saca al pueblo de Israel y les abre el mar rojo en dos para que el pueblo pasara en seco. Era un libertador, pero Dios ya lo había procesado antes. Y luego tuvo que pasar otros 40 años. ¿A dónde cree? En el desierto, lidiando con el pueblo de Israel. O sea que la vida de Moisés está dividida así: 40 años como príncipe, 40 años en el desierto, allá cuidando las ovejas de su suegro Jetro, y otros 40 años lidiando con el pueblo de Israel. Estuvo más tiempo en el desierto. ¿Qué le parece a usted? Pero Dios tenía un propósito y lo estaba usando para su gloria. El apóstol Pablo en una oportunidad dijo: he aprendido a vivir de todas maneras, a tener y a no tener, pero de todas maneras todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. No sé si usted está pasando algún desierto en su vida. No sé si usted está siendo procesado, capacitado por Dios y tal vez no lo ha entendido. Pero de alguna manera esta reflexión espero que llegue a su corazón y dése cuenta y pregúntele a Dios: Señor, ¿qué quieres de mi vida? Aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras, pero muéstrame tu propósito en mí. Espero que esta reflexión haya sido de mucha edificación para su vida. Que Dios le bendiga a usted y a su familia, y primero Dios, nos vemos en una próxima reflexión.